Hola, hoy nos encontramos acá con el ingeniero Oscar Ruiz debido a que hemos recibido muchas preguntas y muchos comentarios acerca de la nueva reforma tributaria que está promoviendo nuestro gobierno actualmente. Para poder hablar de la reforma tributaria, vamos a hablar de su objeto, el cual tiene como propósito optimizar la política fiscal, contribuyendo a fortalecer la erradicación de la pobreza en Colombia. Una de las preguntas que nos realizan es ¿por qué insistir en una reforma tributaria actualmente en pandemia? ¿Qué podríamos decirles? Pues bueno, se está trabajando en este tema de la reforma como tal tributaria con un nombre pues específico que le han querido dar. Específicamente es porque desafortunadamente los recursos que se tenían pues ya se están agotando y el gobierno tiene que empezar a pagar estos créditos que le dieron en su momento a Colombia para poder hacer uso de pronto de ventiladores, hacer uso de pronto de elementos que en la pandemia, en los primeros picos que se tuvieron, pues se necesitaron. Entonces, esa es la razón del por qué se tiene que empezar a revisar este tema de la reforma tributaria. Sin embargo, pues nos cabe una curiosidad y es que el por qué se tiene que hacer ahorita. Lo entendemos y es claro que tenemos que pagar los créditos, pero sin embargo, esta reforma tributaria va a empezar en el año 2022 a recoger parte de los recursos. Los otros recursos se empezarán a recoger a partir del año 2023 y entonces es donde se empiezan a generar las dudas de si el mandato del presidente Duque termina ahorita en el año 2022 en agosto, ¿por qué deja de una vez creado estos impuestos a partir del año 2023? ¿Qué otra reforma, qué otros elementos va a dejar para el nuevo presidente? Otra de las iniciativas que tiene el gobierno nacional es la promoción al acceso al empleo. Para empleadores que contraten jóvenes de menos de 28 años, personas que no tengan pensión o sean de la tercera edad, personas en situación de discapacidad, mujeres mayores de 40 años, aprendices SENA. Para estos empleadores que contraten este personal, se dará un beneficio en el pago de seguridad social. Uno de los puntos que nos habla esta reforma tributaria son los días sin IVA. En el año 2020, todos los colombianos tuvimos la fortuna de poder tener 3 días sin IVA. Algunos los pudieron aprovechar, otros pues tuvieron que dejar de pasar esas oportunidades por diferentes situaciones, no tenían recursos, tiempo, etc. Pero la reforma tributaria actualmente está diciendo que se van a continuar con esos 3 días sin IVA o de pronto más. Relacionan también que esas compras deben realizarse virtuales, pero ¿qué es lo importante? Que digamos que para esas compras, como vimos en el año 2020, pues algunos de los almacenes subieron sus precios y realmente esas adecuaciones del día sin IVA no fueron tan exactas. ¿Qué podríamos recomendar para si se llegan a volver a dar esos días sin IVA? Que realmente tengamos los precios, digamos, en nuestra mente y saber que los días que vayamos a utilizar esos días sin IVA o vayamos a comprar, pues realmente tengan un descuento sustancial para poder adquirir los productos. Y se abran los espacios para que puedan participar todos. En esos 13 días que hubo el año pasado, en el año 2020, pues realmente aprovecharon realmente ciertas cadenas que pudieron tener acceso a ese tipo de tecnología que nosotros en su momento pues no teníamos. Entonces, en estos próximos que vengan, que se puedan planear, pues la idea es que se puedan abrir los espacios para todos aquellos empresarios, los emprendedores que de pronto quieren tener la posibilidad de vender sus artículos en esos días sin IVA. Adicional a lo que hemos hablado, el gobierno plantea una sobretasa a la gasolina y el aceite combustible para motor ACPM, en la cual el 50% de esa sobretasa se utilizará para el mantenimiento de la red vial nacional y el 50% restante para mantenimiento de la red vial local. Ahí les dejamos la tabla para que puedan mirar esos incrementos. Otra iniciativa que se tiene en este proyecto es que haya un impuesto a la riqueza. Ese impuesto a la riqueza es la riqueza líquida que tiene cada una de las personas. Esa riqueza líquida debe acceder a los 4.800 millones de pesos. Hay un tema bien interesante también que de pronto no se ha analizado mucho y es el IVA de los servicios públicos que pagan los estratos 4, 5 y 6. Si nosotros hacemos ese análisis realmente, pues debemos hacer una verificación muy bien de la política como tal. La reforma tributaria que se está planteando
realmente quiere aprovechar los recursos y entregárselos a aquellas personas que pues no tienen esa capacidad. Pero digamos, ¿qué está pasando con la clase media? El estrato 3, el estrato 4 como tal, van a tender a desaparecer porque los recursos que se van a recoger van hacia la clase menos favorecida. La clase 5 o 6, que en teoría son los más ricos en el país, pues ellos van a seguir obteniendo sus ingresos comunes y corrientes. ¿Y qué pasa con el estrato 3 y 4? ¿Sí? Que son la clase media en Colombia. Pues va a tender a desaparecer porque son los que más se han visto golpeados. Entonces, colocarle ahorita el IVA de un 19% a los servicios en estos estratos, pues realmente es un golpe mucho más fuerte de lo que ya se ha venido viviendo en el país. Entonces, debemos verificar y garantizar realmente que se haga una evaluación y que sea justa realmente la reforma como tal, para que los frutos, para que esos recursos sean bienvenidos y pues que se apliquen hacia donde tienen que dirigirse realmente. Otra de las alternativas que tiene el gobierno nacional es el Fondo al Cambio Climático, que tiene por objetivo reducir la contaminación del aire. Para ello, propone cobrar un impuesto por tonelada de CO2 emitida a la atmósfera. Ingeniero, revisando el documento de la reforma de la propuesta como tal, nos dicen algo sobre un ingreso solidario. ¿Usted tiene conocimiento de qué es eso? Bueno, básicamente el ingreso solidario es otro tributo o otro aporte que debe hacer la persona que gana más de 10 millones de pesos mensuales, con un aporte del 10%. Sobre lo que usted dice, me acabo de acordar que precisamente la declaración de renta se va a hacer sobre 2.500.000. Es decir, que no solamente va a tener que pagar el 10%, que es 1 millón de pesos, sino que además de eso va a tener que hacer una declaración de renta porque sobrepasa el tope de 2.500.000. Es decir, que una persona que gane 10 millones de pesos fácilmente puede estar tributando entre 2 y 3 millones de pesos. Sí, realmente son montos inviables y pues es una propuesta que esperemos tenga muchos debates o diferentes estructuras para que se pueda aprobar sin afectarle tanto el bolsillo a las personas que necesitan ese recurso. Estas son algunas de las iniciativas que hemos podido verificar, de todas las cosas que se han filtrado y de una de las reformas que salió, que se ha podido estudiar. Pero pues digamos que ya finalmente se tendrá su reforma final y pues en una próxima oportunidad esperamos nuevamente comentarles de esas novedades que da nuestro gobierno. Esperemos que nuestros gobernantes pues realmente decidan cuáles son esas prioridades que tiene el país como tal y pues que hagan una reforma tributaria adecuada a las necesidades que tenemos. Muchísimas gracias para todos, un buen día. Como lo establece el ingeniero, lo importante no es retribuir o aportar, sino que realmente esos aportes que podamos dar como ciudadanos colombianos pues se vean reflejados en bienestar común y podamos ver esos cambios en nuestro día a día. Muchas gracias a todos y hasta una próxima oportunidad.